Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Argentina. Dramática situación por los incendios en Córdoba, más de 14.000 hectáreas quemadas. La policía reprimió brutalmente una ocupación de tierras en Florencio Varela. Varios detenidos, entre ellos el abogado Eduardo Soares de la Gremial. Bolivia. ONU. Derechos Humanos denuncia asesinatos y torturas tras el golpe de Estado. Brasil. El Senado aprobó aumento de salarios y Bolsonaro indignado dijo que gobernar Brasil es imposible. Colombia. Asesinan a otro líder social en Colombia y ya son casi 200 en lo que va del año. Uribe. Cada vez más complicado. Exfiscal lo denunció por delitos de lesa humanidad. Cuba. Inician primera etapa de ensayo vacunal cubano Soberana 01. Chile. Huelga de hambre. Hospitalizan a un preso mapuche y otorgan domiciliaria a otros 3. Ecuador. Colectivos rechazan minería en la localidad de Fierro Urco. México. Bloquean obras del corredor interoceánico y exigen a Andrés Manuel López Obrador cumplir el lema «Primero los pobres». Denuncian agresión a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Paraguay. Estudiantes se declaran en movilización permanente. Perú. Médicos alistan paro de 48 horas desde hoy a nivel nacional. Resumen de noticias del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Argentina. Dramática situación por los incendios en Córdoba. Más de 14.000 hectáreas quemadas. Entre 14.000 y 18.000 hectáreas productivas consumidas por el fuego, decenas de propiedades rurales incineradas y un daño ecológico sin precedentes. Los incendios sin control en el norte de la provincia de Córdoba son la expresión de una crisis mayúscula por falta de lluvias que castiga a buena parte del país y que recién podrían comenzar a normalizarse a partir de octubre con la regularización del régimen de lluvias. Pero en paralelo a la crisis por la sequía asoman además factores de riesgo, como la presunta acción intencional de encender los campos con el objetivo de limpiarlos para la explotación agropecuaria, una sospecha que también alcanza a los incendios en las islas del Delta del Paraná, que tienen en jaque desde hace meses a los habitantes de la ciudad de Rosario y Paraná. Ayer, en respuesta a los pedidos del gobierno de Juan Schiaretti, el ministro de Seguridad de la Nación envió 3 aviones hidrantes y un helicóptero para combatir los incendios que se extienden con saña a lo largo de 25 kilómetros en las sierras, desde Cosquín hasta Santa María de Punilla. Los vientos no ayudan al control y hay riesgo de incendio extremo en toda la provincia. La policía reprimió brutalmente una ocupación de tierras en Florencio Varela. Varios detenidos, entre ellos el abogado Eduardo Soares de la Gremial. Después de un tenso tire y afloje con los vecinos que habían recuperado unas tierras sin dueño en el barrio Pico de Oro de la localidad bonaerense de Florencio Varela, la policía al servicio del municipio y del intendente Andrés Watson, del Frente de Todos, cargó con extrema brutalidad contra la gente, hombres, mujeres y niños. Eran más de 200 familias con muchos niños y niñas exigiendo un techo para vivir. Tiraron profusamente balas de goma, gases de alta toxicidad. Hubo corridas y gritos desgarradores de mujeres y chicos frente a una policía adiestrada para considerar a los más pobres como enemigos a exterminar. Esas son las enseñanzas del ministro de Seguridad Sergio Berni, al que el gobernador Axel Kicillof no hace renunciar por sus comportamientos de Rambo provincial. Bolivia. ONU. Derechos Humanos denuncian asesinatos y torturas tras el golpe de Estado. En un momento en que el país entra en un nuevo ciclo electoral, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado un informe en el que se detallan las graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre en medio de una importante crisis política tras las elecciones de octubre de 2019. En el informe se formulan una serie de recomendaciones destinadas a fomentar la protección de los derechos humanos, evitar esas violaciones y promover las condiciones necesarias para la celebración de elecciones pacíficas,
participativas e inclusivas. Nuestras recomendaciones también tienen como objetivo ayudar al Estado plurinacional de Bolivia a emprender cambios y reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado en el país. Entre ellas se incluyen la garantía de la rendición de cuentas por las violaciones y el fortalecimiento de las instituciones del país en beneficio de todos los bolivianos, dijo la alta comisionada para los derechos humanos. Brasil. El Senado aprobó aumento de salarios y Bolsonaro, indignado, dijo que gobernar Brasil es imposible. El Senado derribó una medida del gobierno y esto va a causar un perjuicio de 120.000 millones de reales, unos 19.000 millones de dólares a Brasil. Es imposible gobernar Brasil, es imposible, dijo el ultraderechista. Es responsabilidad de todo el mundo ayudar a que Brasil salga del pozo, aseveró al relacionar la decisión del Senado con la crisis del coronavirus, que causará una caída del Producto Bruto del orden del 5,6% según el mercado y superior al 9% de acuerdo con el FMI. Bolsonaro volvió a defender esta semana que se reanude por completo la actividad económica y se retomen las clases en las escuelas, pese a que la pandemia no da tregua y ya superó los 111.000 muertos y se acerca a los 3,5 millones de infectados. Colombia. Asesinaron a otro líder social en Colombia y ya son casi 200 en lo que va del año. A primera hora de este martes, la organización Comisión de Justicia y Paz y miembros del colectivo Cocolatú confirmaron el asesinato del líder Edis Care, vinculado con la comunidad de Villanueva en el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, en el municipio de Río Sucio. Según la denuncia de Cocolatú, hombres fuertemente armados llegaron hasta la vivienda de Care para asesinarlo. Desde el territorio denunciaron que detrás de los hechos puede estar el Grupo Armado Organizado, Autodefensas Gaiteanistas de Colombia, denominado también como Clan del Golfo, alegando que tienen presencia y control sobre el territorio desde el 2016 sin mayores respuestas por parte de las autoridades. Uribe cada vez más complicado. Exfiscal lo denunció por delitos de lesa humanidad. El exfiscal Eduardo Montealegre y su ex vicefiscal Jorge Perdomo sumaron este martes una nueva denuncia penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En 93 páginas expusieron por qué a su juicio el ex senador es presuntamente responsable por omisión por los delitos de lesa humanidad cometidos en la masacre de El Haro y La Granja, cuando Uribe era gobernador de Antioquia, 1995 a 1997. Cuba. Inicia primera etapa de ensayo vacunal, Cubano Soberana 1. La primera etapa inicia este lunes con el ajuste de los detalles preparatorios. A partir del venidero 11 de septiembre comenzará el reclutamiento de los 676 sujetos que participarán del ensayo. Los seleccionados serán personas de entre 19 y 80 años, atendidos en dos áreas de salud de los municipios Plaza de la Revolución y La Lisa en La Habana, capital de Cuba. También deberán encontrarse sin alteraciones clínicamente significativas y otorgar por escrito su consentimiento informado para participar del ensayo. Se trata de un ensayo de tipo intervencional de propósito preventivo, aleatorizado y estructurado en dos etapas. Persigue el logro de menos de un 5% de reacciones adversas y al menos un 50% con respuesta inmune. Chile. Huelga de hambre. Hospitalizan a un preso mapuche y otorgan domiciliaria a otros 3. La Corte de Apelaciones de Temuco decretó este martes la medida cautelar de arresto domiciliario total para 3 de los 7 comuneros en huelga de hambre en la cárcel de la capital de la Araucanía, quienes solicitan que se cumpla la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se hace cargo de las particularidades en materia jurídica cuando se trata de condenados o procesados pertenecientes a pueblos originarios. Así, en fallo unánime, la primera sala del Tribunal de Alzada confirmó la resolución apelada dictada por el Juzgado de Garantía de Traiguén,
que rechazó la prisión preventiva solicitada por el ministro público y que decretó el arresto domiciliario de los imputados. Ecuador. Colectivos rechazan minería en la localidad de Fierro Urco. El colectivo de defensores del agua y la vida de Loja y Gualel y la Asamblea de los Pueblos de Fierro Urco rechazan la minería. Empresa Guayacán Gold, Cornerstone y Gold trabajan en las faldas de la cordillera en La Loja. Expresamos nuestro rechazo a la inconsulta presencia de estas empresas en la zona de la quebrada Bernabé de la parroquia de Gualel, en el cantón Loja. Reza el manifiesto público que solicita la acción del alcalde Jorge Bailón en relación a su declaración. Loja libre de minería. México. Bloquean obras del corredor interoceánico y exigen a Andrés Manuel López Obrador cumplir el lema "Primero los pobres". La Unión de Comunidades Indígenas de la zona del norte del Istmo, Usisoni, bloqueó el lunes los trabajos del corredor interoceánico en Matías Romero y exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su lema de campaña de "Primero los pobres", porque se encuentran en el abandono. Su descontento es porque el gobierno federal ha desatendido las necesidades de los hospitales en la región, pese a que la pandemia ha dejado varios muertos, entre ellos los presidentes municipales de Matías Romero, Alfredo Juárez Díaz, y de Santiago Jocotepec, Pedro Escárcega Pérez. Denuncian agresión a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. La Secretaría de Movilidad y Transporte decomisó 2 camiones de servicio de transporte autónomo para las comunidades zapatistas en la cabecera municipal de Salto de Agua, Chiapas, lo que representa otra agresión a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el contexto del hostigamiento militar a su territorio, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Estos actos de agresión y hostigamiento contradicen las afirmaciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a Guadalupe Tepeyac, municipio oficial de Las Margaritas, Chiapas, el 6 de julio del 2019 manifestó: "Refrendamos nuestro respeto al Ejército Zapatista a pesar de las diferencias", señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en un comunicado. Ante las agresiones, llamó al Estado mexicano a entregar los autos decomisados y devolverlos a los pueblos, cesar las agresiones y hostigamientos a la autonomía de las comunidades zapatistas y respetar el derecho a la autonomía y la libre determinación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Paraguay. Estudiantes se declaran en movilización permanente. Los estudiantes exigen aumento presupuestal para la educación, que representa un 3,7% del Producto Bruto Interno, hasta alcanzar el 7% que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para financiar la actividad. Además, exigen aumentar el presupuesto del Fondo de Gratuidad, partidas que el gobierno envía a las instituciones educativas públicas, establecer un fondo propio para alimentación escolar y otro para equipar a los colegios técnicos, así como un fondo para mejorar el proceso educativo con la introducción de modernas tecnologías informáticas. Perú. Médicos alistan paro de 48 horas desde hoy a nivel nacional. La Federación Médica del Perú convocó para este miércoles 26 y jueves 27 a una paralización de labores a nivel nacional. La protesta contra el gobierno se realiza para exigir beneficios laborales, como nombramientos después de 10 años de servicio e incremento de presupuesto para el sector salud. Las bases de diferentes regiones respondieron a favor de la medida. Durante el anuncio del paro, el presidente de la Federación Médica Peruano, Godofredo Talavera, resaltó que no se superarán las deficiencias y carencias en salud con el presupuesto actual si no se incrementa. El compromiso de los presidentes es aumentar el presupuesto en un 0,5% del PBI por año, incluido desde este gobierno, y no lo cumplen. Humala también fue igual y no cumplió, resaltó en una entrevista.